Muy buenos días, qué gusto saludarles en este domingo, día de reposo, donde nos hemos reunido como familia ahí en casita, en la sala de la casa o donde quiera que usted se encuentre, porque luego me ponen ahí, estaba yo en el auto por el trabajo, pero ahí lo vi, ahí lo escuché. Nomás le pido que no estén manejando, cuídense mucho, por favor, ¿sí? Así que vamos a empezar nuestro servicio, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que tome control de este servicio para que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a ponernos de pie todos en casita. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu amor, por tu gracia sobrenatural con la que tú nos rodeas. Y ponemos delante de tu presencia este servicio, Señor, de adoración a tu santo nombre. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu se manifieste y que podamos recibir la oportunidad de entrar a tu presencia en adoración genuina con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas, y también podamos recibir la palabra que hoy tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirles un favor ahí en su casa. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Pero hágalo con ganas, no le dé vergüenza porque no oye música, porque no ve más gente. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Hágalo con todo su corazón. Cristo, nuestro Señor, es nuestro Redentor. Él vive y reina para siempre. Vamos a pasar a la alabanza y vamos a gozarnos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Reciban un fuerte y caluroso abrazo de parte de la familia de Fuego de Dios. Le doy muchas gracias a Dios porque me permite estar de nuevo aquí con ustedes adorando su precioso nombre. Les pido que se pongan de pie. Vamos a tener este momento especial con Él, a exaltar su precioso nombre, a levantar una adoración como ese aroma fragante delante de Él. Papito lindo, en esta hora te damos toda la gloria y la honra a ti, precioso Dios. Y te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu guiando esta alabanza, esta adoración, que nos permitas estar en tu presencia y que tu Espíritu nos rodee con ese amor tan perfecto como el tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos un Dios maravilloso? Un Dios que hace milagros, un Dios que nos permite tener esa libertad de acercarnos a Él y decirle: papito lindo, necesito esto, papito lindo, gracias por darme lo que Él siente en su corazón por darnos. Y eso es porque es increíble, porque Él sabe realmente lo que tu corazón necesita. Él sabe lo que tu vida necesita para poder estar bien, para poder seguir adelante con todo lo que Él tenga preparado para tu vida. Yo te invito a que digas conmigo: increíble, invencible,
Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo, eres increíble. Y todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú. Papito lindo, gracias, Padre. Gracias por tu manera de ser, Señor. Gracias por tu corazón tan amoroso, Padre. Eres increíble, Señor. Y eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te exaltamos en esta hora, precioso Dios. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, romper tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh.
solo tú. Tú eres rey en mi corazón, en mi vida. Tú eres rey. Quiero acercarme a ti, sentir tu amor. Eres rey, tú eres rey. Queremos ir, Señor, a donde tu voz nos llame, Padre. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos que a donde tú nos digas que volteemos, Señor, ahí ir. Queremos escuchar tu voz, Padre, seguir tu corazón. Te pedimos, Padre, que en esta hora nos hables, Señor. Nos permita sentir tu voz, nos permita sentir tu amor, Padre. Te exaltamos en esta hora, Señor. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames.
más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor, gracias. Gracias, papito lindo, por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu mover en este lugar. Podemos sentir tu mover en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu mover aún en nuestro vecindario. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has cubierto con tu sangre preciosa en estos tiempos tan extraños, tan difíciles. Pero tú estás ahí con nosotros. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel para con nosotros, Padre. Te exaltamos, Señor Jesús. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples
estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Yo sé que el Señor está ahí trabajando en tu corazón, está trabajando en tu vida. Y aunque tú no lo puedas ver, tú no puedas entender qué es lo que está pasando, el Señor está tocando ahí tu corazón, está metiendo su mano en tu corazón, en tu vida. Y sé que algo va a estar sucediendo raro en ti. Tal vez vas a sentir algo que digas, no entiendo, no comprendo. Pero el Señor está tocando ahí tu vida, el Señor está tocando ahí tu corazón. Deja que Él haga lo que tenga que hacer, que Él sane, que Él ponga ese bálsamo, que cubra tu corazón, que cubra tu vida, que cubra tu salud, tu economía, tu casa. Y en el nombre de Jesús yo declaro que el Señor ya está haciendo las cosas en ti. Él ya está haciendo las cosas en ti. No lo dudes, no lo pienses, solo deja que lo haga, solo deja que Él fluya en ti. Y repite conmigo que Él ya está obrando. Es más, di conmigo, yo sé que tú ya obraste, Padre. Yo sé que tú ya obraste. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Estás haciendo cosas sobrenaturales en la vida de cada una de las personas que estamos aquí exaltando, levantando tu precioso nombre. Y te agradecemos, Padre, porque yo sé que tus planes son perfectos para nuestra vida. Te agradezco, Señor, que nos des esa fortaleza, esa paz, esa tranquilidad de saber que tú tienes nuestra vida en tus preciosas manos. Te exaltamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. En este mismo sentir te pido que seas tomando tu lugar. Si sientes el darle un abrazo a tu familia, dáselo y siéntalos, porque vamos a escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros esta mañana. Dios te bendiga. Muy buenos días,
La verdad es que para mí es un placer estar delante de ustedes compartiendo esta palabra. Es un día muy hermoso para poder celebrar a nuestro Dios. Y esta palabra que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes es algo que Dios habló a mi vida hace ya algunos años atrás, cuando estábamos atravesando mi familia y yo un momento muy crítico. Esta palabra no vino de mi propio conocimiento, sino que al contrario, fue Dios el que lo trajo a través de diferentes estudios que he estado teniendo, diferentes palabras que he estado investigando, y ha sido de gran bendición para mi vida y para mi familia. Y esto yo quiero hacerles referencia a que en nuestra vida siempre hay momentos definidores. Nosotros cada uno tenemos un momento en nuestra vida en el que hay un parteaguas, hay un cambio drástico, y para mí ese fue ese momento. Y yo espero que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Esta enseñanza, tal vez algunos de ustedes ya lo tengan bien claro, a lo mejor algunos de ustedes van a escuchar esto y pensarán que a lo mejor ya lo conocen, pero para la gran mayoría que son como yo y que aprenden conforme pasa el tiempo, yo tenía ya varios años en la iglesia, y esta palabra para mí vino a transformar y a revelar cosas que yo espero que hoy también te traigan una luz a tu vida y puedas entender a profundidad lo que Dios quiere. Y yo quiero que vean esta lámina en la cual Dios nos está mostrando una gran enseñanza. Y tal vez no la entiendan porque las señales en cómo están escritas allá están en otro idioma, y muy probablemente así es como nosotros entendemos la palabra de Dios. Muy probablemente así es como nos la imaginamos en algún momento. Para mí era como otro idioma por completo. Cuando yo llegué a Cristo, para mí era como otro idioma por completo. Y cuando nosotros no entendemos las señales es porque no estamos alineados. Cuando nosotros estamos alineados a su palabra, cuando estamos alineados con su espíritu, todas las cosas tienen su justo medida, su justo valor, y van agarrando su propio peso. Para mí es importante hablar sobre el alineamiento porque el alineamiento trae fuerza a nuestra vida. El alineamiento nos permite realmente definir hacia dónde nos dirigimos. Cuando nosotros nos alineamos con su palabra, tenemos un objetivo, tenemos un propósito, y Dios nos va fortaleciendo. Cuando nosotros entendemos esto en nuestra vida, cuando nosotros principalmente entendemos quiénes somos en Dios, podemos entender con mayor facilidad las señales a través de toda su escritura. Hay una gran cantidad de señales, y esas señales a veces no son ocultas porque no entendemos, y no entendemos porque no estudiamos. Pero yo quiero que estas señales les sean clarificadas, y yo espero que esto sea algo que traiga vida a tu entendimiento, a tu familia en esta mañana. Entonces, de esta manera, entendiendo nuestra misión, pues vamos a poder tener una claridad. Hay algo bien interesante acerca de lo que es una vida con propósito. Los que la han leído, los que han estudiado, la parte interesante es que hay una gran cantidad de personas que buscan un propósito en su vida, que no entienden cuál es ese propósito. El libro en sí tiene una gran enseñanza, pero lo interesante del punto es que hay 38 millones de libros vendidos al día de hoy. Hay más de 38 millones de personas que no tienen un propósito o que no conocen cuál es ese propósito. Y para eso es que estamos hoy, en esta mañana, estudiando este tema. Necesitamos entender cuál es nuestro propósito. Y bueno, yo quiero comenzar el tema con esta pregunta. ¿Ustedes saben quién es Israel? En la palabra de Dios encontramos constantemente la palabra Israel, y la podemos encontrar y tal vez la podemos entender de una manera, a lo mejor como nos han enseñado, tal vez como hemos aprendido desde muy pequeños, pero hoy quiero que hagamos un análisis. Yo les puedo decir algunas de las frases o de las palabras con las cuales la gente lo relaciona. Algunos lo relacionan con los judíos, otros piensan que es el país en el Medio Oriente, que siempre está en pleito, ¿verdad?, con los árabes. Otros piensan o dicen acerca de Israel que es Jacob del Antiguo Testamento. Estos son para personas que tal vez ya tienen un poquito más de conocimiento de la palabra de Dios y pueden relacionarlo con Jacob. Otros dicen que Israel es la iglesia, y otros mencionan que son los cristianos. Entonces tiene diferentes identidades, y dentro de todas estas identidades podemos entender varias cosas. Entonces, acerca de esto hay varios mitos comunes. Por ejemplo, que los judíos fueron el pueblo escogido, y lo hablo en pasado porque algunos de nosotros inclusive creemos en esta teología de reemplazo, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar a profundidad sobre este tema. Otros piensan que la ley, la Torá, fue solamente escrita para los
judíos precisamente, que ya no aplica el día de hoy para nosotros, que la Pascua, por ejemplo, que Jesús celebraba junto con sus discípulos, solamente aplicaba en ese momento, en ese tiempo, y que ya no tiene ningún fundamento, ya no tiene ningún sentido en nuestra vida el día de hoy. Y bueno, todo esto es algo que ha permeado durante los últimos 2000 años, es algo que en nuestro avanzar con la historia, en la evolución de la iglesia al día de hoy, ha creado esa nueva ideología acerca del pueblo de Dios, acerca de quién es Israel, acerca de quién es Judá. Y bueno, la pregunta obligada en este caso es, ¿cuántas tribus estaban en la base del monte de Sinaí cuando Dios les habló, cuando Dios les trajo los mandamientos? ¿Cuántas tribus estaban reunidas alrededor? Eran 12 tribus las que estaban ahí reunidas. ¿Y cuántas de esas eran judías? Solo una. Una era Judá, la tribu de Judá. Y ahora, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el resto de las 12 tribus? Es decir, si hoy podemos encontrar que hay una tribu que se llama Judá y entendemos que son los judíos, ¿dónde están las otras 12 tribus? Y bueno, aquí podemos ver una lista de las tribus de Israel, o más bien de los hijos de Jacob, que se convirtieron en las tribus de Israel. Es Rubén, Simeón, Leví, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Neftalí, Aser, Benjamín, y al final puse a 2, Judá y José, y ahorita voy a explicar por qué. Estas 2 tribus son de alguna manera como principales dentro de toda esta historia que vamos a hablar en este momento. Recordemos que para Dios la bendición es algo muy importante, y los padres históricamente en esa época bendecían a sus hijos, les transmitían la herencia, les transmitían una bendición. Todavía el domingo pasado el pastor hablaba precisamente de este punto, en el cual el hijo pródigo recibió su herencia y la malgastó, ¿verdad? Y entonces había una herencia que era dada a los primogénitos. Esta herencia que era dada a los primogénitos, era para poder cuidar de la familia. Esta herencia y esta doble porción era para bendecir y cuidar de su familia. Si ustedes recuerdan, cuando Jacob le roba la primogenitura a Esaú, su padre ya le dice que no le puede dar más bendición. Isaac le dice que no puede bendecir ya a Esaú, ya no le puede dar más bendición, porque era algo que se delegaba, que se entregaba y no podía volverse a repetir. Y de esa forma es como el pueblo de Israel, en este caso Judá y José, tuvieron una división de esa bendición. Para, en este caso, la monarquía, la preeminencia y la bendición sacerdotal fue hacia Judá, que fue el cuarto nacido. Pero la doble porción de materiales, esa provisión económica, fue hacia José, que no fue el primer nacido, fue el primer nacido de su amada, de Raquel, que era la esposa amada de Jacob. Bueno, esto apunta proféticamente, precisamente, hacia nuestra vida, apunta proféticamente hacia el Israel en el futuro, y que iba a ser dividido, y ahorita vamos a esclarecer un poquito de esto. Entonces vemos en Génesis 48:19, dice, pero su padre no quiso hacerlo, y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Este momento en la historia nos adelantamos ya un poquito, y este es el hijo de José, los hijos de José. Estamos hablando de Manasés y de Efraín. Y Jacob, de acuerdo a la revelación que tiene de parte de Dios, cruza las manos y bendice a los 2 hijos de José, y los bendice dándole una mayor preeminencia a Efraín, que era el menor. Y José le reclama diciéndole, no es así, padre, los estás confundiendo. Pero Jacob le dice, no, estoy en lo correcto. Esta es la bendición que va a ir hacia Efraín, dando una abundancia de también la misma parte económica. En este caso, vemos al final que Jacob profetiza sobre Efraín, que iba a ser la multitud de naciones. Esa multitud de naciones en hebreo se dice Melohagoim. Eso es la plenitud de los gentiles. Y esa plenitud de los gentiles es, si nosotros entendemos la palabra gentiles analizamos conforme al contexto histórico, gentiles era alguien que estaba fuera de pacto. Entonces, aquí lo que le está diciendo, lo que le está profetizando
Jacob a Efraín es que él iba a llenar la multitud de las naciones, se iba a convertir en un gentil entre las naciones. Jacob está bendiciendo y al mismo tiempo está profetizando que iba a llegar a ser un gran pueblo, una multitud, millones y millones de personas, muchas naciones. Es lo que estaba profetizando en la vida de Efraín. Hoy nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, que ya no somos ni judíos ni griegos, no somos ya un pueblo definido, sino somos un pueblo en Dios, ¿verdad? Ahora, quiero hacer un poquito la historia desde el principio, ¿verdad? Cuando Dios crea a su pueblo, cuando crea más bien al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo bendice y le da una palabra, le da una enseñanza, le dice que fructifique, que prospere, porque Dios quiere eso para tu vida y para mi vida, que fructifiquemos, que prosperemos. Y lo mismo creó para su pueblo, para Israel. Y ustedes, si recuerdan, él llegó, en el caso de Israel, el pueblo de Israel llegó a ser cautivo en Egipto, pero antes de ser cautivo en Egipto, él estuvo en Canaán. Y después de estar en cautividad en Egipto por más de 400 años, salió libre. ¿Y a dónde se fue? Otra vez a Canaán. Es una historia cíclica la que Dios nos está mostrando. Y esa misma historia cíclica es la historia de Adán en el huerto del Edén, saliendo, siendo disperso y multiplicado en gran cantidad de personas, para que al final de los tiempos, después de haber sido restaurado, regrese nuevamente con su Creador. Es una historia cíclica. Dios es un Dios que pasa las cosas de una forma cíclica. Nosotros lo podemos ver alrededor de de las cosas a nuestra naturaleza, como por ejemplo las estaciones, el año, los días, las semanas, son una enseñanza de Dios hacia nuestra vida, de que Él pasa una y otra vez, y esto lo hace porque nos tiende gracia, nos extiende su gracia, porque nos muestra una y otra vez su misericordia día con día. Si has hecho las cosas mal, Él te permite empezar de nuevo otra vez al día siguiente y reempezar la historia. A veces piensas tal vez que la historia ya está terminada, a lo mejor piensas que algo ya está completamente acabado, ya no tiene opción, ya no tiene solución. Sin embargo, Dios te dice hoy que las cosas las hacen nuevas todos los días. Piensa de alguna manera profética. Esto es una representación completamente de tu vida. Dios quiere eso para tu vida en el futuro. Dios quiere llevarte hacia el futuro en una restauración completa y estar delante de Él. Hay cosas que Dios va a traer a tu vida y que van a estar restauradas. Así es como Dios lo ve desde la eternidad. Cuando nosotros hablamos en fe, la fe es algo que no estamos viendo, pero que creemos que va a llegar. De la misma manera, Dios habla a tu vida, las cosas que todavía no has visto, pero que van a llegar, porque Dios lo ha prometido de esa forma. Esa es la forma de trabajar de Dios y es la forma que nosotros como sus hijos debemos de concebir las cosas. Vamos a adelantarnos un poquito, vamos a leer en Deuteronomio 28:15, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Entonces, aquí están antes de cruzar el río Jordán. Está el pueblo de Israel parado junto al río Jordán, están siendo liderados por Josué, están siendo transportados para tomar una tierra que Dios les había prometido. Esa es la tierra de Canaán que Dios le había prometido, y lo mismo que le prometió al hombre en el huerto del Edén, ¿verdad? Le dijo: tienes todo esto para ser bendecido, excepto este árbol. Este no lo tomes, este no lo comas. Y de la misma manera Dios le está diciendo: bueno, yo les pongo delante de ustedes bendiciones y maldiciones, si me hacen caso, ¿verdad? En este caso, vamos a leer el versículo siguiente, capítulo 28, versículo 64, dice: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. En el 29:1 dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces, luego vemos en el versículo 29:14, dice: y no solamente con vosotros hago yo este pacto o este juramento, sino también con todos los que no están aquí, dice este juramento, sino con todos los que no están aquí, con los que están aquí, presentes, y con los que no están aquí presentes delante de Dios. Entonces, aquí nos está mostrando Dios cómo hace el pacto y cómo
primero les pone delante de ellos las bendiciones que iban a recibir si guardan sus mandamientos, si se atienen y se alinean a sus instrucciones, pero también les promete que iba a haber maldiciones si no se alineaban. Era algo que ya estaba profetizado, y yo pensaría, y cualquiera a lo mejor de nosotros pensaría, que una vez que te hacen una advertencia, sobre todo Dios, de algo malo que te puede pasar si no lo cumples, pues como que tendrías más cuidado, ¿verdad? Pero desafortunadamente no lo hicieron. Y conocemos la historia y sabemos que el pueblo de Israel sufrió y atravesó por muchas situaciones, pasaron situaciones muy críticas que ahorita vamos a revisar en un momento, pero parte importante de estos versículos que acabamos de leer es que no solamente hacía pacto con los que estaban presentes en ese momento, ¿no? O sea, él estaba hablando a su descendencia, es decir, así como en el huerto del Edén, cuando le hablaba a Adán y le decía multiplicad y poblad toda la tierra y fructificad, le estaba hablando a él y a toda su descendencia que iba a venir a través de él. De la misma forma, aquí está el pueblo de Israel parado enfrente del río Jordán, a punto de recibir la bendición, la herencia que les había prometido Dios, y les está diciendo, pero no solamente con ustedes, sino con los hijos de sus hijos y con los hijos de sus hijos, está haciendo esta promesa con todos los que no están presentes. Esto te incluye a ti y eso me incluye a mí. Dios estaba prometiéndoles vida, pero también les estaba prometiendo muerte. Eso es un pacto. Un pacto implica cortar de las cosas. Eso es parte de lo que es un pacto. A lo mejor en otro momento tendremos oportunidad de explicarlo con más detalle, pero Dios estaba haciendo en este momento un pacto con ellos de bendición hacia sus vidas, y eso implicaba también otros requisitos, en este caso el que ellos cumplieran lo que Dios les había encomendado. Y bueno, pues como les decía, conocemos la historia. Ellos no lo cumplieron, se rebelaron, hicieron las cosas a su manera, y no solamente eso, sino que se buscaron reyes de acuerdo a su propio corazón. Ellos decidieron tener reyes o poner reyes bajo que estuvieran sobre ellos, que ellos se pusieran bajo el gobierno de reyes, y esto no fue de acuerdo al plan de Dios, y Dios se lo permitió al pueblo de Israel. Eso es algo que no estaba considerado como algo que Dios quisiera para su pueblo. Ellos iban a ser gobernados y dominados por una persona que no iba a tener una dirección de parte de Dios, y Dios no quería esto para su pueblo. Sin embargo, ellos decidieron ponerse bajo esa autoridad, y conocemos también la historia, ¿verdad? Vino Samuel, el cual gobernó igual sobre las 12 tribus, después vino David, el cual gobernó sobre las 12 tribus, pero hay algo que a lo mejor pasamos desapercibido, y es algo que te va a sorprender en este momento. A mí me sorprendió cuando yo lo entendí. Samuel, le profetiza, ¿verdad?, a David que él iba a ser el rey, y después de David vinieron batallas, vinieron guerras, ¿verdad? Y después de eso vino Salomón. Y Salomón fue un hombre sabio, el cual gobernó igual sobre las 12 tribus. Dice que no hubo hombre más sabio que él, que prácticamente la abundancia que había en el pueblo de Israel en ese entonces era increíble. Dios lo bendijo por su corazón, por lo que había en ese momento en su corazón. Sin embargo, conocemos también que Salomón cometió el error de dejar que sus mujeres con las que se había comprometido, con las cuales se había unido, le dieran una dirección diferente a su corazón, y empezaron a poner lugares altos donde adorar a Astarot y a otros dioses. Y esto lo dice aquí en Primera de Reyes 11:31. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Versículos antes vemos cómo el profeta habla con Jeroboam y le dice que iba a romper su capa en 12 pedazos, representando a las 12 tribus, y que en ese momento estaba hablando proféticamente de cómo estas tribus se iban a dividir en dos mitades. La tribu del norte, liderada por Jeroboam, esto eran 10 tribus, y la tribu del sur, o el grupo, o la casa del sur, que iban a ser 2 tribus. Estas 2 tribus son Judá y es Benjamín. Entonces, vemos cómo Dios le da la instrucción, ¿verdad?, de que iba a ser separado porque habían decidido adorar a Astarot. Y esto lo pueden leer con más calma en el versículo 33, donde les explica por qué había sido dividido. Había cometido tantos errores ya que había decidido Dios dividirlo. Y esto era algo profético que se estaba cumpliendo, porque Dios lo había hablado anteriormente desde la vida de Jacob. Y bueno, las 10 tribus del norte fueron llamados la casa de Israel, fueron también llamados la casa de José,
fueron llamados también Efraín. Así que cuando tú te encuentres en la Biblia algunos de estos nombres, está haciendo referencia a las 10 tribus que están en el norte. Y cuando estamos hablando de la casa de Judá o solamente Judá, se está refiriendo a las 2 tribus que estaban en el sur. Esto también incluía, como les dije, a Benjamín. Sin embargo, esta fue la división que creó Dios en ese momento, por la desobediencia de su pueblo. Y bueno, al entender el pueblo de Israel que habían sido divididos, fueron divididos no solamente por una palabra, sino físicamente fueron divididos, fueron separados y se fueron cada uno yendo hacia sus propias decisiones. Y conforme vemos la historia de los reyes y vemos cómo se fue desenvolviendo la historia de cada uno de estos reyes, nos damos cuenta de que cada uno fue cometiendo crímenes más graves y actos más violentos y más adoración hacia los dioses que no Dios le permitió adorar, ¿verdad? Conocemos el versículo, está en los 10 mandamientos que no debían de tener dioses ajenos. Sin embargo, esto fue algo constante en el pueblo de Israel. Y esta división podemos encontrarla con más claridad. No solamente fue una división física, sino que también hubo una consecuencia por la desobediencia. Después de algunos años en estas divisiones y en todas estas situaciones que cometían pecado tras pecado, Dios tomó la decisión por completo de separarse de su pueblo, de divorciarse. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Oseas. Hay un gran detalle acerca de cómo iba a ser esta división, pero al mismo tiempo habla sobre una restauración, porque Dios es así. Dios nos habla siempre de divisiones, pero al mismo tiempo nos habla de cómo Él quiere restaurar a su pueblo. Así como cuando sacó a Adán del huerto, al mismo tiempo que lo sacó, lo despidió del huerto, al mismo tiempo le estaba profetizando que al final de los tiempos iba a venir una de su descendencia, alguien de su descendencia, que iba a aplastar a la serpiente para que tuviera la victoria. Y ese momento ya llegó con nuestro Mesías, ¿verdad? Cuando llegó aquí Cristo a nuestras vidas. Pero de la misma manera estaba hablando Dios acerca de esta división que iba a haber en el pueblo de Israel, en la totalidad de las 12 tribus, y estas 12 tribus fueron divididas, y el pueblo de Israel que estaba en el norte fue llevado cautivo por Asiria en el año 722, y esta cautividad, contrario a lo que pensamos nosotros, esta cautividad no tuvieron ellos oportunidad de regresar. Luego fueron en el 586, la casa de Judá también fue llevada cautiva. Y nosotros tal vez estamos más familiarizados con el regreso de la casa de Judá. Y esa es de la que habla el libro de Nehemías, en el libro también de Ruth, habla acerca de todo este regresar del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue llevado cautivo y nunca más regresó. Fue cautivo por Asiria y se esparció entre las naciones. Se dispersó entre las naciones. El pueblo de Judá quedó cautivo por 70 años y durante estos 70 años estuvo viviendo bajo diferentes gobiernos, bajo diferentes reyes, hasta que cumplieran el objetivo, hasta que cumplieran el tiempo que había sido determinado por Dios de 70 años. Y después de estos 70 años, ellos regresan en diferentes momentos, diferentes líderes los fueron regresando, con unos construyeron, ¿verdad?, el templo, con otros construyeron los muros y restauraron el orden sacerdotal, que es el que hoy vemos en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, ¿verdad?, que es el que nosotros conocemos al día de hoy. Y si no fuera por ellos, nosotros hoy no tendríamos una Biblia en nuestras manos. Si no fuera porque ellos regresaron, nosotros no tendríamos una Biblia con la cual podríamos compartir la palabra de Dios, porque todas estas historias están narradas en base a lo que este pueblo de Judá, regresó. Como les decía, Israel, el pueblo del norte, nunca regresó. Ellos fueron dispersados entre las 4 esquinas del mundo, así como nosotros hoy conocemos el mundo, no era conocido en ese entonces. Sin embargo, en ese mundo conocido fueron dispersados, fueron asimilados, se volvieron como gentiles, se volvieron como lo que había profetizado Jacob sobre la vida de Efraín, se volvieron los goim, se volvieron gentiles. Ahora, estos gentiles se comenzaron a hacer de acuerdo a la ideología de estos lugares donde fueron ellos llevados. Vemos aquí en Deuteronomio 30, del versículo 1 al 6, dice, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las recuerdes en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios,
y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recoger de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aunque cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que lo ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y bueno, aquí nos podemos preguntar, ¿esto ya sucedió? ¿Ha regresado el pueblo de Israel? En realidad, ¿ha habido ya un retorno de toda esta multitud de las 10 tribus a su lugar de origen? ¿Ha regresado ya ese pueblo a tomar posesión de esa heredad? Hasta el día de hoy, esto no ha sucedido. Esto está apuntando hacia el milenio. Y si ustedes entienden de lo que estamos hablando desde Deuteronomio, Dios ya le había profetizado que Él ponía bendición y maldición. Y al mismo tiempo estaba diciendo, bueno, yo sé que me vas a desobedecer, pero cuando te reconcilies conmigo, cuando reconozcas tu error, cuando vuelvas al pacto, entonces yo te restauraré. Y si estuvieras esparcido en los rincones más profundos de la tierra, de ahí yo te voy a regresar. Y eso ha hecho y eso se ha encargado de hacer con nosotros durante todos estos tiempos, durante todos estos años, ¿verdad? Ha buscado a su pueblo. Entonces, estos perdidos, ¿dónde están durante el tiempo del Nuevo Testamento? Porque a lo mejor no los hemos identificado durante el periodo del Nuevo Testamento, cuando está ahí Pablo, cuando está a lo mejor ahí Cristo. ¿En dónde se encuentran estas tribus dispersas? Todos estos vivían del otro lado del río Éufrates, según el historiador Josefus dice la historia que vivían de ese lado del río Éufrates. Y durante estos últimos 2000 años cada vez se han dispersado más y se han alejado más de esa zona y cada vez han llegado a diferentes regiones. Al día de hoy sería muy difícil identificar a cada una de estas personas que eran parte del pueblo de Israel. Y así fue como se cumplió la profecía, que se iban a ser esparcidos entre las naciones. Y bueno, aquí quiero mostrarles esta imagen. Aquí vemos a alguien que es sumamente importante para nosotros. Estamos viendo a nuestro Salvador, a nuestro gran pastor. Estamos viendo a Jesús mismo trayendo a sus ovejas, cargándolas en hombros, una por una. Y eso es a lo que se dedica constantemente Cristo en nuestras vidas, a rescatar a esas ovejas. Y esa es la misión que le ha encomendado a su iglesia, a rescatar esas ovejas que están dispersas y perdidas entre las naciones y que no han tenido un encuentro con Él. Y esto es algo que necesitamos definir, porque la palabra ovejas, ¿qué son las ovejas? Según Juan 10:3 dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces Jesús le dijo esto de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y esto tiene una gran significancia para nuestras vidas, porque el camino, la verdad y la vida para regresar al Padre, para poder volver después de haber sido dispersado entre las naciones, la única puerta de regreso es la puerta que estaba, la puerta de las ovejas, y esta está representando a Cristo mismo. Entonces Israel, dice en el Jeremías 50:17, Israel es como una oveja perdida, perseguida por leones. En Miqueas 2:12 dice, ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré el remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio del pastizal, hará gran estruendo por la multitud de hombres. Esto es algo profético que Dios está hablando en nuestras vidas. Él, desde el principio, cuando los separó, al mismo tiempo está diciendo que iban a regresar, iban a ser como esas ovejas dispersas, sin pastor, pero que al final de los tiempos el pastor las iba a ir a buscar una por una para traerlas a su redil y tenerlas nuevamente cerca de él. Están perdidos, pero no para siempre. Ezequiel 11:16 dice, por tanto di, así dice el Señor tu Dios,
aunque yo le he echado lejos entre los gentiles y aunque yo los he dispersado por todas las naciones, sin embargo seré para ellos un pequeño santuario en las tierras en donde han ido. Hay una promesa de parte de Dios que en donde quiera que ellos estén dispersos, iba a haber palabra, iba a haber alguien que les hablara la palabra para poder mantener viva la esperanza de que Él los iba a regresar. Dice en este versículo, tal vez a lo mejor no lo identifiquemos, pero dice, como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y oscuro. ¿Quién dice estas palabras? A lo mejor podemos confundirlas tal vez con Cristo, pero no es Cristo el que habla estas palabras. Aquí está hablando Dios el Padre. Esto lo está diciendo en Ezequiel 34:12. Esas ovejas dispersas, Dios sabía que eran las ovejas que tenían que regresar a su redil. Y aquí les está hablando con claridad. Esas ovejas dispersas son Israel, que está disperso entre las naciones. Ahora, esto nos da una claridad impresionante, ¿verdad? Cuando vemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos revela el Antiguo Testamento. Y cuando vemos el Antiguo Testamento, a lo mejor no lo entendemos como las palabras que yo les mostraba al inicio del estudio, ¿verdad? Vemos como señales que no entendemos, porque el Antiguo Testamento es como si estuviera codificado. Necesitas desencriptar el Antiguo Testamento para interpretar las señales. Y esto tiene un propósito. Dios mismo, a través de Jesús, le decía al pueblo al que le hablaba que le iba a hablar en parábolas para que no entendiese, pero para que fuese salvado. Y de esta misma manera, por tanto tiempo hemos escuchado y escuchado la palabra de Dios, tal vez sin entender realmente el propósito que tiene para nuestras vidas, que es traernos de vuelta al redil. Y tal vez hemos vuelto al redil entendiendo, o tal vez hemos venido a Cristo entendiendo que Él quiere tenernos cerca y que nos ama, ¿verdad? Pero tal vez has venido con una necesidad, y con esa necesidad sin entender realmente el compromiso que hay de parte tuya. Entonces, vamos a entender primero cuáles eran las características del pueblo de Judá, la casa de Judá. Ellos tienen la ley de Dios, eso está en Génesis 49:10, que negarían al Mesías, es parte de lo que dicen las Escrituras. Dice que no perdieron su identidad porque volvieron después de la cautividad, esto lo conocemos por historia, y que son llamados los que están cerca, esto lo vemos en Daniel 9:7, y en otros versículos podemos darnos cuenta de que al pueblo de Judá le llama a los que están cerca. Y en cuanto a la casa de Efraín, a la casa de Israel, a la tribu del norte, a ellos les dice que iban a vivir entre los gentiles. Esto lo vemos en Oseas 8:8, que se han olvidado del nombre de su Dios. ¿Tú sabes cuál es el nombre de tu Dios? ¿Sabes cuál es el nombre que Dios utiliza para referirse a sí mismo? Esto lo vemos en Jeremías 23:27. Ahí mismo dice que se les iba a enseñar inclusive otro nombre. Entonces, a lo mejor no sabes quién es tu Dios y a quién te tienes que dirigir. También acerca de Efraín, acerca de la casa de Israel, dice que son gente con riqueza. Esto lo vemos en Génesis 49:22. Dice que no conocen ni entienden la ley de Dios y no la cumplen. Esto dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no conocen. Esto lo podemos leer en Oseas 8:10. Aquí se los voy a leer. Dice, aunque alquile entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey de los príncipes. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Qué tan extrañas te son a ti las palabras de tu Dios? ¿Qué tan extrañas son para ti los versículos que están en el Antiguo Testamento, por ejemplo? ¿Qué tan extraño te es a ti entender a lo mejor una palabra que está entre los versículos medio oculta, ¿verdad? A lo mejor es cosa extraña su ley para ti. Otra característica es que iban a ser llamados no mi pueblo, que iban a ser los que están lejos, ¿verdad? En Oseas 2:23 vemos que son los que están lejos. Iban a ser llamados las ovejas perdidas, esto lo vemos en Jeremías 50:6, y que la mayoría iban a venir del oeste. Esto es algo interesante, esto lo vemos en Oseas 11:10. Entonces, habla acerca de cómo el pueblo de Israel iba a ser traído desde el oeste. Y hay una gran multitud de personas que estamos al oeste, ¿verdad? De Israel al día de hoy, al oeste del lugar donde Dios habló estas palabras. Y gran multitud de personas iban a ser traídos hacia su lugar. Yo aquí les quiero hacer una pregunta acerca de algo legal, algo cotidiano.
¿A quién utilizas para hacer o resolver un tema legal importante? ¿Utilizarías a un amigo? ¿Utilizarías a lo mejor a alguien que está cercano a ti? ¿Alguien que a lo mejor medio estudió la ley? ¿O utilizarías a alguien profesional, alguien docto a lo mejor en la materia y que te pueda resolver un problema complicado, a lo mejor con un terreno, con algún testamento, ¿verdad? ¿A quién utilizarías? Yo utilizaría a un experto. Y bueno, lo mismo hizo Dios. Dios utilizó al experto de expertos que estaba más preparado que cualquiera de los discípulos que estaban junto a Jesús. Utilizó a alguien que estudió bajo el lineamiento y la enseñanza de Gamaliel. Y para estudiar bajo la enseñanza de Gamaliel tenías que memorizarte los versículos palabra por palabra para poder entender e interpretar. Era muy exigente la enseñanza bajo Gamaliel. Entonces Dios utiliza a un joven con un gran ímpetu, con una gran determinación, ¿verdad? Con una pasión desbordante para poder hacer que su palabra se cumpliera. Él, si ustedes leen las primeras obras de Pablo, antes era llamado Saulo, cuando escuchamos acerca de Saulo, Saulo era bravo, era alguien que iba y peleaba para traer y que se cumpliera lo que Dios quería. Y él lo hacía pensando que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Sin embargo, Dios se le pone al encuentro, le habla, lo trae de vuelta para él y lo utiliza como su jugador experto. Lo utiliza como la pieza clave para poder traer una revelación a su pueblo y una enseñanza que iba a ser sumamente importante para traer la revelación y la salvación hacia su pueblo que estaba perdido y esparcido entre las naciones. Él utilizaba palabras clave del Antiguo Testamento para traer la revelación y traer libertad y hacer que el pueblo de Israel, que estaba disperso entre las naciones, fueran entendidos de que había una salvación a través de Cristo Jesús. Esas eran las buenas noticias. Cuando Pablo iba de pueblo en pueblo hablando acerca de la salvación y acerca de las buenas noticias, acerca del Evangelio, ese era el Evangelio precisamente, hablar de las buenas noticias que habían sido rescatados, que alguien había pagado por su error, por su descuido, por su desenfreno, por haberse ido en pos de ídolos, porque ellos conocían su situación, estaban asimilados entre las naciones, muchos de ellos estaban en diferentes regiones al norte de Israel, al norte de Judá, de Jerusalén, y estos pueblos no podían regresar, estaban prohibidos regresar, no podían regresar, esa era la realidad, no podían regresar. Ahora, en el Nuevo Testamento, vuelvo a hacer la pregunta, ¿en dónde estaban las 12 tribus en el Nuevo Testamento? Pedro dice en Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el preconocimiento de Dios Padre. Aquí nos está hablando algo maravilloso Pedro, ¿verdad? Nos está trayendo la revelación. ¿En dónde están las 12 tribus? Están dispersas entre todos estos lugares que vemos, Ponto, Galacia. Dice los expatriados de la dispersión. Tanto los judíos como los israelitas en esa época, en el primer siglo, conocían cuál era su situación. Ellos no podían venir a la presencia de su Dios, no podían venir a adorar al templo porque estaba un muro divisorio y no eran permitidos entrar delante del pueblo de Judá, no podían entrar a Jerusalén porque había un muro. Y para poder entrar y poder adorar en ese templo tenían que convertirse, tenían que volverse al judaísmo, que era la religión dominante en ese momento, para poder adorar a su Dios. Por eso vemos cómo en diferentes momentos Cristo hace intervenciones en diferentes lugares, como por ejemplo la mujer que estaba buscando un milagro para su hija, ¿verdad? Y le dice él, es que no puedo hacer un milagro porque no es lícito que yo les haga un milagro, porque no es correcto, porque esto es para los hijos. Y dice, pero aún hasta los perrillos reciben de las migajas de su Señor. Ellos mismos se reconocían fuera de pacto, fuera de la jurisdicción, de la bendición del Padre. Entonces, vemos cómo esto afectaba su relación con Dios. Tenían una herida profunda que no les permitía regresar a casa. Estaban dispersos y estaban completamente prohibidos de regresar. Ahora, todos estos gentiles, como los estamos nombrando, eran gentiles, pero no eran gentiles paganos, como nosotros a lo mejor pudiéramos haber comprendido en un inicio. Eran gentiles que estaban expatriados porque conocían de la ley de Dios. Eran parte, en algún momento fueron parte del pueblo de Israel,
pero fueron dispersados y por eso es que eran llamados gentiles, como ya definimos hace un rato. Entonces, el libro de Gálatas se escribió precisamente para esos dispersos que estaban en Galacia, pero al mismo tiempo eran elegidos. Estos términos son opuestos, porque elegidos y gentiles es algo completamente separado, no es algo común, pero Dios lo utiliza en este versículo, más bien Pedro lo utiliza por revelación del Padre, porque Dios quería que nosotros entendiésemos que Dios quería que fueran esos elegidos los que fueran rescatados y que estaban predestinados a regresar a casa. Luego en Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Esto le está diciendo Santiago. Ellos sabían en dónde estaba el pueblo de la dispersión. Si no entendemos el concepto de las 12 tribus, no nos vamos a dar cuenta de a quién les está hablando realmente. Ahora, ¿te has preguntado por qué tantos gentiles que eran en teoría paganos, que detestaban además a los judíos y detestaban todas sus leyes, cómo pudieron ellos tan fácilmente recibir a un Mesías judío? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo alguien con tanta facilidad, vamos a decir, imagínense en esa época, en la época de Cristo, acaba de morir Cristo, y entonces de repente se va Pablo, vamos a decir, a Galacia, y le dice: oigan, acaba de morir allá un hombre que se llama Jesús, y con eso ustedes ya son salvos. Y todos dijeron: eso es lo que estábamos esperando. Después de adorar a Astarot y de adorar a Atenas y adorar no sé a cuántos dioses paganos, después de adorar a Zeus, lo que estábamos esperando es un Mesías judío al cual aborrecemos para poder rendirnos ante él. No hace lógica esto. Y eso no hace lógica porque en realidad no le estaba hablando a gentiles paganos. Dios no le estaba hablando a hombres que tenían sus propios dioses. Dios estaba hablando a su pueblo, estaba llamando a sus ovejas, porque sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Él estaba llamando a sus ovejas a través de la puerta, que era la puerta del camino para regresar a casa. Ahora, ¿hay gentiles y al mismo tiempo israelitas? Bueno, vamos a leer Amós 9:9, dice: porque aquí yo daré un mandato y zarandaré a la casa de Israel entre todos los gentiles. Entonces en Juan 7:33 dice: entonces Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Entonces decían los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no le hallaremos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? No entendemos estos versículos porque a veces no entendemos el trasfondo histórico. Cuando entendemos el trasfondo histórico podemos darnos cuenta de que ellos tenían un conocimiento de dónde estaba el pueblo de Israel, dónde estaban las 12 tribus, estaban dispersas entre los griegos. Y ahí es donde ellos pensaban que iba a ir Cristo cuando ya no lo pudieran ver. Estas tribus de las cuales estamos hablando eran a las que fue a rescatar Pablo. Cuando Pablo iba y hablaba en las diferentes sinagogas en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, él iba y se presentaba en las sinagogas para hablarle al pueblo escogido que había sido predestinado de regresar a casa, que había sido profetizado de regresar y que ellos querían regresar, pero no sabían cómo, no tenían una forma, no había un camino. El camino había sido roto, el puente había estado bloqueado, hasta que vino entonces la revelación a través de un erudito de Pablo que traía una enseñanza reveladora de quién era realmente la salvación y a través de quién ellos iban a poder regresar a casa. Era el puente que les estaba atendiendo y que ellos necesitaban conocer. Con esto en puerta fue como muchos, miles y miles de personas en un solo día, solamente en Galacia, recibieron a Cristo, ¿verdad? En Efesios, y podemos leerlo en diferentes momentos del Nuevo Testamento, cómo grandes multitudes regresaban y confesaban a Cristo como su Señor y Salvador y se volvían de sus malos caminos, y era porque ellos conocían quién era su Mesías. Ellos lo esperaban con ansia. Es por eso que ellos sabían de las Escrituras, pero no entendían en qué momento iba a ser. Entonces vemos que estos gentiles eran gentiles realmente israelitas, eran como los goim que estaba profetizando Jacob hacia Efraín. Efraín era esos gentiles, multitudes y multitudes de personas que habían sido dispersos, pero que Dios les había profetizado que iban a regresar. Pablo dice en Romanos 9:24, es decir, nosotros a quienes también llamó,
no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde se les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios estaba profetizando y estaba trayendo la revelación a través de Pablo para poder atraer a su pueblo de vuelta a casa y decirles: hay una promesa de vida, hay una salvación. Y aquí donde les fue dicho, ya no son más mi pueblo, donde les dio carta de divorcio, ahí mismo Dios les está trayendo de vuelta y les dice: aquí mismo, si ustedes se arrepienten, hay una conexión para regresar nuevamente a casa. En Romanos 2 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Porque ese es el propósito, y ese siempre ha sido el propósito de Dios en nuestras vidas, que su ley estuviera grabada en nuestros corazones. Y eso lo profetizó desde Deuteronomio. Si ustedes recuerdan en Deuteronomio, cuando lo leímos hace unos momentos, Él quería que su ley estuviera grabada en sus corazones, circuncidados en sus corazones. Eso era el propósito eterno de Dios. Vamos a Jeremías 31:33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Yo pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el versículo crucial del nuevo pacto. Aquí le está haciendo la promesa al pueblo de Israel de que iban a tener un nuevo pacto para ellos. Y no era un pacto que iba a sustituir a los anteriores, era un pacto que se iba a sobreescribir sobre los anteriores. Y para esto me gusta darles una referencia. Tal vez si tú conoces un poquito sobre las leyes o sobre los testamentos o sobre cualquier documento legal, si tú sobre ese documento quieres hacer una modificación, ese documento queda inválido por completo. Tú tienes que cancelar ese documento y volver a hacer un documento con una añadidura, pero ese documento ya no tiene validez, tiene que agregar un nuevo contrato, un nuevo documento. Y entonces no es que sea nuevo por completo, sino es una añadidura para poder complementar el pacto que se está haciendo. Y ese era el nuevo pacto. Y después podríamos hablar con más profundidad. Entonces vemos que el objeto directo de estos versículos era poner la ley de Dios en sus corazones. Y eso es algo que Dios ha buscado en todo momento. Yo, habiendo escuchado la predicación de la semana pasada, te hago una pregunta. ¿Será que ese hijo que regresó a casa, el cual nos comentó el pastor, ese hijo, será que regresó y volvió a hacer de las suyas? ¿Será que regresó e hizo lo que se le dio la gana en la casa de su padre después de haber malgastado su herencia? ¿O será que regresó y se tuvo que alinear a las instrucciones y mandamientos de su padre? Entonces yo te invito a que analices esto un poco, porque él regresó para cumplir los mandamientos de su padre. Y muchos de nosotros hemos venido a Cristo, pero hemos venido con nuestras propias mentalidades. Hemos venido para querer hacer las cosas a nuestra manera. Has regresado a la casa de tu padre porque él te ha buscado como la oveja perdida, pero tú hasta el día de hoy a lo mejor has estado haciendo las cosas a tu manera y a tu parecer. Has hecho lo que bien te parecía, lo que mejor te imaginabas, y eso pues no ha traído un fruto a lo mejor por todo ese tiempo de vida. Ha traído a lo mejor duda, ha traído a lo mejor una incertidumbre o un sentirte como que ya estás bien. Ha traído a lo mejor un desentendimiento de cuál es la voluntad de Dios, y te ha hecho pensar que simplemente con permanecer o con pertenecer o con que te escuches los domingos la predicación que se transmite, ya eres parte de Israel, ya eres parte de su pueblo. Yo te digo que no es así, y te lo digo con todo mi corazón, porque si tú tuvieras un hijo que es rebelde, un hijo que no se adhiere a tus leyes, a tus lineamientos, aunque lo ames, si él no decide alinearse, tú no lo dejarías permanecer en tu casa, porque no se está alineando. Un hijo tiene que alinearse, un hijo ama verdaderamente a su padre, tiene que alinearse a las instrucciones que su padre le está poniendo. Y un hijo que ama se somete a sus autoridades. Cristo vino a ser un hombre nuevo. El final de los tiempos, Dios quiere que nosotros regresemos a su presencia, y esto lo manifiesta a través de Cristo mismo. Cristo mismo vino a ser un solo hombre, un hombre nuevo. Dice aquí en Efesios
En Efesios, en Efesios 2, en el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, esto está hablando, haciendo referencia al pueblo que había sido disperso, dice: habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Esto habla acerca del mismo pueblo de Judá, cómo Dios los quiere hacer a uno y al otro un solo pueblo. Y hay una enseñanza mucho más profunda acerca de los olivos y acerca de un hombre nuevo, pero quiero decirte que Cristo quiere hacer uno a su pueblo. Él vino a traer paz a los dos, aboliendo, dice en el versículo 15, en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un hombre nuevo, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y esa enemistad es precisamente el hombre nuevo. En Efesios 2:17 dice: y vino y anunció paz a vosotros que estabas lejos y paz a los que están cerca. Dios nos quiere reconciliar consigo mismo. Él no nos ve como dos personas. Es como en tu matrimonio. En tu matrimonio Dios los ve como uno solo. Y a Adán y a Eva siempre los creó como uno solo. Y a su pueblo entero Él lo ve como uno. El Padre le dijo a Cristo: que sean ellos uno en nosotros. Y Cristo nos lo expresó a nosotros: seamos nosotros uno en el Padre, como yo soy uno en el Padre. Les quiero resumir la última parte para que entendamos por qué vino Cristo, por qué era tan necesario que viniera Cristo, cuál era el propósito de la venida de Cristo. Cristo vino a reconciliar a las ovejas consigo, a las ovejas que estaban perdidas, las vino a reconciliar bajo un mismo pastor. Vino a traer a las que estaban lejos y las que estaban cerca. Y eso ha hecho, te repito, contigo y conmigo durante todo este tiempo. En Juan 11:51 dice: ahora bien, Caifás no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cristo es la manifestación misma de la unidad. Cristo es la manifestación misma de la salvación. Cristo es nuestro camino hacia el Padre, es la vuelta que tenemos hacia el Padre, es nuestra opción, es nuestra oportunidad. Pero ¿por qué tuvo que morir? Había una ley escrita y hay una enseñanza muy profunda acerca de cómo esa muerte era tan significante para poder reconciliarnos con el Padre. Este mandamiento, ¿verdad?, que Dios había instruido hacia su pueblo de que no podían regresar a volver a casarse con su misma mujer, era algo que parecía como algo oculto de cómo iban a regresar el pueblo de Israel a casa. ¿Cómo iba a ser posible que ese pueblo que había sido disperso, que había sido dado carta de divorcio, iba a regresar? Pero todo lo resolvió al final en un solo versículo, ¿verdad? Cristo lo divorció. El Padre los divorció a través de un momento en la historia, los divorció, los separó de sí mismo, los alejó, los dispersó, pero ahí mismo les dijo que iban a regresar, y el único camino para poder regresar, habiéndoles dado carta de divorcio, era en lo que dice precisamente aquí en Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, porque que la ley tiene jurisdicción sobre el hombre mientras éste vive, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive el marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, queda libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una con otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos mucho fruto. Y esta es la historia más maravillosa de amor, que Cristo mismo murió para cumplir esto que estaba escrito, para poder liberar a su esposa, a su amada, a su iglesia, de toda esa esclavitud y de toda esa promesa de que no iba a poder regresar. Murió para poder reconciliarla consigo mismo y presentarle un nuevo novio. Y toda esta historia, la Biblia entera, se trata de un matrimonio, de un contrato, de una catuba. Se trata de una restauración de la reunión entre su pueblo y su Dios. Entonces, es una historia maravillosa de amor que Él quiere restaurar a su iglesia.
Y si tú no has entendido hasta ese punto, tú eres Israel. Tú eres Israel al cual Dios le prometió que iba a regresar a casa. Y ese pueblo que eres tú, Israel, Dios te manda que te restaures, pero no solamente regresar, porque a lo mejor para muchos de nosotros podemos decir en este momento, pero es que ya pertenezco, ya soy cristiano. Bueno, es como decir que cualquier hijo puede ser hijo de su padre, y eso biológicamente lo puede ser, pero si no guarda sus instrucciones, por muy hijo que se pueda llamar, no está cumpliendo con las instrucciones, no está cumpliendo con los lineamientos, y muy probablemente ese joven pueda ser sacado de su casa, como lo hizo Dios con su pueblo. Y hay una pregunta que a lo mejor te podrás hacer, bueno, ¿y tengo que ser una de las 12 tribus para ser salvo? No, esto no es lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo absolutamente nada de eso. Inclusive en Éxodo 12:49 Dios deja muy claro que a uno los extranjeros, si se comprometen a guardar su ley, a guardar sus instrucciones, Él les iba a hacer permanecer delante de Él. Así que yo te aseguro que no tienes que ser de ninguna de las tribus. Todo esto que te estoy comentando, toda esta historia que te acabo de resumir en poco tiempo, es solamente para que entiendas la maravillosa gracia de nuestro Dios, el cual desde el principio estuvo siempre en su corazón a traerte hacia sí mismo. Esto es porque Él te ama. Él busca tu vida con gran pasión. Él no tomó en poco el negarse a sí mismo y dejar en la cruz, su cuerpo, su sangre y su vida para poder entregárnoslas a nosotros y darnos salvación. Él es maravilloso, y si tú no has entendido esto, si no has entendido que todo esto se trata de que tú te restaures y regreses a casa con Él, pues la verdad es que a lo mejor no has entendido el 80% de la Biblia, porque el 80% de la Biblia habla precisamente de esa restauración que Dios quiere hacer. Dios te ama, Dios busca con ansia que tú lo anheles a Él y que busques estar cerca de su vida. Así que vamos a hacer una oración para poder estar de acuerdo y alineados con su voluntad. Y si tú no sabes cómo hacerlo y a lo mejor te complicas y a lo mejor no sabes qué es todo eso que Dios quiere que tú hagas, dale la oportunidad a su Espíritu que te dirija. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo te invito a que medites sobre cómo has decidido vivir tu vida hasta este momento. Tal vez has entregado tal vez tu vida a Cristo en unas palabras, pero tal vez no de tu corazón completamente. Y este es el momento en la vida, en tu vida, en el que tienes la oportunidad de poder realmente analizar esos momentos que le has negado a tu Dios, que lo has hecho a tu manera. Padre, yo te agradezco porque nos has dado la oportunidad de hablar sobre este tema. Es algo tan profundo que tú querías traer a nuestra vida, una revelación de cuán grande es tu amor, de cuán grande es tu sacrificio, de que tú lo diste todo por amor a nosotros y que tú estuviste ahí siempre presente en cada momento de nuestra historia para traernos de vuelta a casa. Y tal vez nos sentimos tan lejanos a la historia que acabo de contar, tal vez no nos sentimos a lo mejor tan vinculados con el pueblo de Israel, pero tú, Señor, nos has vinculado en ti a través de tu sangre y de tu sacrificio. Tú nos has vinculado a través de ese sacrificio maravilloso para hacernos libres del poder del pecado en nuestras vidas. Y eso no puede suceder si nosotros mismos no decidimos morir a nuestras pasiones desordenadas. Padre, hoy te entregamos todas esas cargas en nuestra vida, todos esos deseos desmedidos, porque si hoy hemos decidido regresar a casa como ese hijo pródigo, no ha sido para hacer nuestra propia voluntad, sino tu voluntad. Hoy nos sometemos a ti, declaramos que nos rendimos a ti para poder estar alineados con tu voluntad y que no seamos otra vez expulsados de tu presencia por hacer las cosas a nuestra manera. Guíanos, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu para poder ser obedientes en todo lo que tenemos delante, lo que has puesto delante de nuestras vidas para poder ser santos. Tú has buscado una nación santa, un pueblo santo, y eso es lo que queremos ser. Te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros, porque esta hora de nuestra vida que hemos dedicado no le hace justicia a todo lo que tú has hecho por nosotros a través de toda la historia, a través de tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, porque nos permites entenderlo, pero porque quieres traer vida y un compromiso de vida en nuestro corazón. Quieres que nosotros hagamos ese compromiso para vivir en justicia y en santidad delante de ti. Te damos todo el honor y toda la gloria. Amén. Bueno, pues espero que haya sido de gran bendición esta enseñanza en tu vida, como lo fue para mí.
y deseo que esto traiga más revelación. Tal vez haya muchas otras cosas que conforme vayas leyendo vas a lo mejor a pensar de una forma diferente, de acuerdo a lo que hoy has aprendido. Tal vez los versículos van a empezar a brillar de una forma diferente, a entenderse de una forma diferente, y eso es porque el Espíritu de Dios que está en ti está buscando traer vida y traer revelación profunda para que seas un hijo realmente aprobado delante de Él, como lo dice Pablo, ¿verdad? Como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que utilizan bien la palabra de verdad. Así que yo te animo a que hagas buen uso de lo que Dios te ha regalado en esta mañana y que seas de bendición para los que te rodean. Recuerda que Dios quiere hacerte libre, ¿verdad? La verdad te hace libre. Y dice claramente en su palabra que Él quiere que nosotros practiquemos esa verdad para hacer libres a otras personas. Porque además, en donde está Dios, ahí hay libertad. Amén. Que Dios les bendiga. Qué bendición poder oír la palabra. Espero que haya sido de grande edificación para su vida y hayan sido ministrados por ella. Hoy es nuestro día de reposo, inicio de semana, así que tengan una excelente semana, gócense y alégrense, convivan como familia, pásensela maravillosamente. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas y para ser despedidos. Hágame un favor antes de orar. Usted haga como que tiene su cartera en su izquierda y ponga su mano derecha sobre ella, o si tiene su cartera, póngala ahí y vamos a orar por nuestra economía. Padre, te damos gracias por los trabajos que tenemos, gracias por las empresas que todavía nos das la oportunidad de que sigan activas, Padre, sean grandemente bendecidas, sean productivas, que haya ingresos más allá de lo pensado, que no falte el aceite, como dice tu palabra, sino que tú seas bendiciendo y sobreabundando. Padre, atamos al enemigo que quiera hacernos mal invertir, desperdiciar o cometer errores que nos nieguen ese ingreso y ese fruto abundante, y declaramos que no tiene poder para convencernos, sino que estamos abiertos a tu sabiduría, a tu inteligencia, que nos dirige, Señor, para seguir saliendo adelante y no falte el alimento en casa, sino que sobreabunde aún para dar y compartir con los necesitados. Gracias, Padre, sean bendecidos estos diezmos, estas ofrendas, sean bendecido el producto, el esfuerzo del trabajo y de la profesión que cada uno realiza, y sea abundantemente prosperado en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por este servicio y declaramos la bendición en esta semana que inicia en nuestros hogares, como familia y en todo lo que hagamos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios me los bendiga, gócense y alégrense, diviértanse y recuerden, Dios es amor, y donde está su espíritu, ahí hay libertad.